Bueno, el artículo que vamos a discutir hoy es sobre los trastornos de la deglución como consecuencia de las terapias del cáncer de cabeza y cuello. Fue una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en la revista Nature en el 2019. Hablaba que realmente pues este estudio o este metaanálisis o revisión sistemática se llevó a cabo porque no existe un consenso sobre cuándo iniciar el seguimiento o la vigilancia de los trastornos de deglución, que dentro de estos pues mencionamos la xerostomía, la pérdida de apetito, la disgeusia, em, ¿qué más? La mucositis, ¿verdad? Y que realmente cuando iniciamos tratamientos definitivos o quimiorradioterapia o terapia de inducción, no se les da un abordaje apropiado a través de imágenes, estudios de fluoroscopía o endoscopía con fibra óptica. Y después de finalizar el tratamiento, tampoco hay estudios en los que se les dé un seguimiento a los pacientes. Entonces, pues la pregunta que intentaba responder este metaanálisis o revisión sistemática era que cuál era la frecuencia de los trastornos de la deglución antes y después del tratamiento en los pacientes que se someten a terapia para el cáncer de cabeza y cuello. Incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello que recibieron cualquier tipo de tratamiento definitivo, ya sea cirugía, quimioterapia de inducción, radioterapia o quimiorradioterapia. Solo incluyeron pacientes a los que se les hicieron estudios o exámenes por imágenes como la videofluoroscopía o la endoscopía con fibra óptica y realmente no se aplicó ninguna restricción de periodo o idioma. El análisis estadístico de este metaanálisis y revisión sistemática, pues los datos que se recogieron se analizaron a través de estadística descriptiva y las variables categóricas se presentaron en frecuencias y porcentajes. Importante que se llevó a cabo un estudio de heterogeneidad en el que se calculó este I cuadrado o índice de inconsistencia y se consideró un valor superior al 50% como un indicador de heterogeneidad sustancial y se consideró un intervalo de confianza del 95%, un nivel de significancia del 5%. Como podemos ver en la figura 1, incluyeron estudios de las 6 revistas o registros de bases de datos más importantes. Dentro de estos mencionaba LILAC, que es una base de datos en el que solo se publican estudios de Latinoamérica y de el Caribe. No excluyen, o sea, no incluyen o excluyen todos los estudios que no sean de estos dos. Y otra que mencionaba era Scopus, que es una base de datos que se publicó en el 2004 de la revista Elsevier. Entonces, al final se incluyeron 1833 estudios. Luego de la identificación, de eliminar todos los que estaban duplicados y en una segunda fase de screening en el que se incluyeron 302 estudios de la literatura gris como Google Escolar, al final, en la fase 2 se incluyeron 172 estudios. De estos 172 estudios se excluyeron 155, ya sea porque pues, reportaban pacientes con trastornos de la dilución, pero que no tenían un diagnóstico maligno o pacientes a los que no se les había realizado fluoroscopía o endoscopía con fibra óptica, entre otros, y al final se incluyeron 17 estudios desde el 23 de marzo del 2017 y una actualización en el del 19 de junio del 2018. Como podemos ver en esta gráfica que describe las características descriptivas de los estudios. Al final, un cuarto de los estudios eran de la revista Head and Neck, 4 estudios estaban publicados de la revista Disfagia y 2 estudios de Laryngoscope. Incluyeron muestras o venes que variaban desde 11 pacientes hasta 133 pacientes. Como podemos ver en la primera columna y realmente en las otras tablas que les voy a mostrar, la mayoría de los estudios eran de Estados Unidos. A 16 pacientes se les realizó fluoroscopía y a un paciente, en un estudio, perdón, se les realizó endoscopía con fibra óptica. En la flechita, la mayoría de los estudios eran de Estados Unidos.
Em, bueno, la proporción hombres-mujeres fue prácticamente mayor en hombres. Las etapas clínicas que incluyeron en su mayoría fueron etapas clínicas 3 y 4 y la mayoría de los sitios en los que se documentaba el sitio primario del tumor era orofaringe, hipofaringe, amígdala, también mencionaba unos cuantos de la cavidad oral y otros de sitios desconocidos. 16 de estos pacientes recibieron tratamiento con 11, perdón, recibieron tratamiento con quimiorradioterapia de los 17 estudios. Em, bueno, aquí solo un paciente, en un estudio se le realizó endoscopia con fibra óptica. La muestra variaba hasta 133 pacientes. En un solo estudio se presentaron datos de radioterapia de intensidad modulada o IMRT con cisplatino concomitante. Y en esta gráfica, en una gráfica número 2 que les presento acá, se mostraban las características de los pacientes numéricas. Y como podemos ver, los estudios los dividieron en trastornos de la deglución antes del tratamiento. Después de 3 meses del tratamiento o hasta 6 meses del tratamiento o más de 6 meses del tratamiento. La mayoría de los estudios era pretratamiento o de 3, 4 o 6 meses del tratamiento e incluyeron escalas como PAS y se midieron trastornos como la deglución y trastornos de la deglución como la aspiración. Bueno, más adelante voy a hablar de qué es la PAS Score. En algunos estudios incluían dentro de los trastornos de la deglución la penetración laríngea, que la describían como que el bolo alimenticio entraba hasta el vestíbulo laríngeo, pero no sobrepasaba las cuerdas verdaderas, y la aspiración, que ya es cuando el bolo alimenticio sobrepasa más allá de las cuerdas vocales verdaderas hacia la tráquea. Y la escala PAS es una escala que utilizan los que hacen endoscopía con fibra óptica y generalmente la dividen en uno a 2 puntos, dependiendo de hasta dónde penetra el bolo alimenticio. 1 a 2 puntos como normal, 3 a 6 puntos como penetración o arriba de las cuerdas vocales verdaderas y 7 a 8 puntos como aspiración. En cuanto a los resultados, como podemos ver en este análisis, se incluyeron en el pretratamiento 14 estudios con una muestra de 572 y como podemos ver la frecuencia de aspiración antes del tratamiento era de 8,4% con un análisis de heterogenicidad del 74%. O sea, eso significa que tenía una heterogeneidad arriba del 50% es considerable. La aspiración a los 3 meses con una muestra de 229 pacientes y realmente pocos estudios, tuvo una proporción de 28,6% con una P de 0,20 y una heterogeneidad del 30%. A los 4 meses o después de los 3 meses, una heterogeneidad del 72% y una proporción de 28,2%. Eso significa igual, ¿verdad? Que es una heterogeneidad considerable. Y a los 6 meses, aunque podemos ver que realmente solo son 4 estudios y que nos va a dar una heterogeneidad bastante grande, la proporción fue de 17,6% en cuanto a la aspiración y más de 6 meses de igual forma. Hay que tomar con cautela este resultado porque a pesar de que la proporción es de 16,2%, solo se incluyeron 6 estudios con una heterogeneidad de 60% y una P de 0,03. Entonces, en síntesis, el objetivo de esta revisión sistemática y metaanálisis fue determinar la frecuencia de los trastornos de la deglución antes del tratamiento, antes de los 6 meses del tratamiento y a los 6 meses del tratamiento. Y como podemos ver en los resultados, pues la frecuencia fue mayor a los 3 meses y antes de los 6 meses del tratamiento. Y aunque fue considerablemente alta después de los 6 meses, pues fueron muy poquitos estudios en los que se publicaron y una heterogeneidad pues mayor del 50%.
Entonces, en conclusión este estudio, pues demostraba que la frecuencia de los trastornos de deglución fue mayor en un periodo inmediatamente posterior al tratamiento oncológico, es decir, menos de 6 meses post-tratamiento, con una frecuencia aproximadamente de 28,6% y 28,2% después de los 3 meses. Y una de las limitaciones de este estudio, pues, fue que a pesar de que demostraba una heterogeneidad del 30 al 60%, había una alta variabilidad entre todos estos análisis.